¿Quién fue el mejor de todos los tiempos? Es la pregunta con la cual se inicia una de las discusiones circulares más conocidas a nivel deportivo en general y en el fútbol en particular. En efecto, ese afán de quedarnos con un solo representante a lo largo de toda la historia lleva a aseveraciones como esta. Pelé fue el más grande de todos los tiempos porque fue el único tricampeón mundial, además de un atleta completísimo. Para otros no, para otros es Diego Armando Maradona, porque consideran que solo él ganó el Mundial de México 1986 y además hizo el gol más bello de todos los mundiales. Los más jóvenes sostienen no, los números de Lionel Messi son incomparables, son de otra galaxia, 15 años manteniéndose en la cima del fútbol mundial. Si bien es cierto, es un interesante ejercicio, una gimnasia argumentativa, cualquiera que sea el veredicto que se dé, ya nace viciado, porque lo que se está haciendo es comparar de manera atemporal, es decir, practicaron el mismo deporte, realizaron una serie de logros similares, pero definitivamente fue en tiempos totalmente diferentes. A esa tendencia de juzgar desde el presente hechos del pasado, con las características propias de nuestra época, se conoce bajo el nombre de presentismo. Y esta desviación también se realiza en el derecho. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de El Derecho es Redondo, con el tema El presentismo, un autogol al razonamiento jurídico. Sean todos bienvenidos. En efecto, el presentismo viene a ser uno de los pecados capitales en que caen los historiadores. ¿Qué es el presentismo? Es juzgar con cánones interpretativos actuales hechos que se dieron en el pasado bajo otras circunstancias, bajo otras condiciones de presión y de temperatura. Y entonces allí es donde se da el error. En historia, por ejemplo, la manera que se tiene de satanizar la Edad Media, claro, con los ojos que da la contemporaneidad. El derecho no escapa, digamos, a este desvío, el derecho no escapa a este extravío. Lo mismo nos ocurre cuando señalamos casi con una suerte de ingratitud normativa la superioridad de las normas recientes para con las normas del pasado, sin entender que lo que se desarrolla en el derecho sobre todo no es algo sincrónico, no es algo que se desarrolle de manera paralela al mismo tiempo, no, sino es algo diacrónico, es algo evolutivo, es prácticamente un procedimiento que va creciendo en el tiempo y esa es la esencia del derecho. Por lo tanto, cuando celebramos a algún gran jurista con motivo, por ejemplo, del Bicentenario, es como si juzgáramos a Manuel Lorenzo de Vidaurre. ¿Por qué? En su ámbito o dentro de su aporte al derecho no habló nada de los inmigrantes o de los esclavos o de las mujeres en su derecho. No dijo absolutamente nada porque era la realidad de su tiempo. Entonces, normas como por ejemplo el Código de Procedimientos Civiles de 1912 o el Código Civil de 1936 o el Código Penal de 1924, generalmente en nuestros días son severamente criticados por las cosas que regulaban o por las cosas que dejaban de regular. Y no es así. Los tres códigos tienen en común que se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Código de Procedimientos Civiles, inclusive antes de la Primera. De tal manera que no había el concepto de derechos humanos, de tal forma que la Constitución era una Constitución absolutamente política, o de tal forma de que el derecho regulaba dentro de su normalidad una sociedad clasista, una sociedad dividida. Entonces, claro, si uno pone a la luz el Código Procesal Civil de 1992, que entra en vigencia en 1993, con 80 años de desarrollo, evidentemente va a tener una regulación que a nosotros nos va a parecer mucho más coherente.
O el Código Civil de 1984, pasa lo mismo. Además, tuvo toda una estructura, una preparación que comenzó justamente como una reforma del Código Civil de 1936. Esto es, no se inventan las cosas, sino sobre lo que se ha desarrollado, sobre lo que ya se tiene, se comienza a crecer, se comienzan a colocar los ladrillos. Insisto, no es sincrónico, es diacrónico. Y como no, con el Código Penal de 1924, evidentemente va a sentar las bases, y sobre su desarrollo, casi 70 años después, va a nacer el Código Penal de 1991, que por cierto tiene tantas reformas como artículos, que es la principal demostración de que no debemos de juzgar las normas o calificarlas o analizarlas con el ámbito del presentismo, con solamente juzgar con los ojos que nos da el presente, sino todo lo contrario, ver sobre qué cosa se construyó, ver sobre qué cimientos se va armando este enorme edificio que se llama el derecho. Una vez más, el fútbol y el derecho muchas veces en su análisis caen en un vicio llamado presentismo, que no es otra cosa que un autogol al razonamiento jurídico. Por el día de hoy es todo. No olvide difundir, no olvide darle like y, si lo considera, revise otros programas similares en nuestro playlist. Muchísimas gracias. Un abrazo de gol.